yo no quisiera dejar pasar que estamos en la octava de Pascua para recordar un poco el significado de este precioso signo litúrgico que nos recuerda la presencia de Jesús resucitado. La vigilia pascual iniciamos con el fuego nuevo y entramos en procesión. Y cuando llegamos aquí al pie del altar, inicia el pregón pascual. El pregón pascual rompe el silencio de la vigilia cuaresmal, el silencio por la muerte de nuestro Señor, e irrumpe con la siguiente expresión: alégrense. Así como el ángel irrumpió a María cuando le avisó que iba a ser la madre de nuestro Señor: alégrate, María. Así, por este bendito cirio, el Señor a través de la Iglesia nos dice: alégrense. ¿O hay alguien de nosotros que no esté alegre? Alégrense los coros de los ángeles. Alégrense las jerarquías del cielo. Que la tierra inundada de claridad también se alegre. Que se alegre nuestra madre, la Iglesia. Alegrémonos, revestidos de esta luz tan brillante. Nos alegramos porque invocamos la misericordia de Dios para que complete Dios con su gracia mi alabanza a este cirio, infundiendo el resplandor de su luz. Fíjense cómo el ministro, el sacerdote que entona el pregón pascual, le dice al Señor: invoco a tu misericordia para que tú me ayudes con tu gracia a completar mi alabanza a este cirio pascual, para que este cirio sea capaz de infundir en nosotros el resplandor de la luz del Señor. ¿Por qué invocamos ese resplandor del Señor? Porque Él ha pagado la deuda de Adán, ha borrado con su sangre la condena del antiguo pecado, porque a los que creen en Cristo, otra parte del pregón pascual que me parece maravillosa, los que creen en Cristo los arranca de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado. Los restituye a la gracia y los agrega a los santos. Pues ¿de qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Y seguimos con el pregón pascual. La Iglesia te ofrece, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza en la solemne ofrenda de este cirio. Fíjense, ya llevamos dos elementos litúrgicos muy importantes. El ministro que preside invoca la gracia de Dios para que pueda alabar, ayudado por la gracia de Dios, a este cirio. Mi alabanza va dirigida a este cirio. Y en un segundo momento vuelve a decirnos el sacrificio vespertino de la Iglesia. Ahora ya no es el ministro, ahora ya es toda la Iglesia. La Iglesia te ofrece el sacrificio vespertino. En esta ofrenda ya no solo es una alabanza a nuestro cirio, sino el cirio para nosotros representa para Dios nuestra ofrenda de alabanza. Una ofrenda de alabanza que debe de ser imitada por todos los que creemos en la resurrección. ¿Y de qué manera podemos nosotros imitar este cirio? Que aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla. En la medida en que este cirio nos transmite su luz, en esa medida acrecienta su valor de cirio pascual. Que así sea también nuestra vida cristiana. Que en la medida en que nosotros nos pongamos al servicio del Evangelio, en esa medida nos haga más valiosos
ante los ojos de Dios. Te rogamos, Señor, esa ya sería como la última parte de nuestro pregón pascual, nuestra súplica que le dirigimos a Dios. Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, lo alabamos, es ofrenda de alabanza y lo consagramos al nombre del Señor, para que destruida la oscuridad de la noche, la oscuridad del pecado, arda sin apagarse y aceptado como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo. Nosotros nos hacemos como este cirio, que nosotros también, hermanos, que hemos sido encendidos por la llama de la resurrección, andemos sin apagarnos y que, aceptado como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo. ¿Se imaginan que cuando hablemos de las lumbreras del cielo incluyamos también la presencia de este cirio? Hermoso, pues, lo que nos dice nuestro Señor en esa liturgia a través del pregón pascual. Terminamos el pregón con estas palabras: este cirio es Jesucristo, tu Hijo, que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Pues este cirio es tu Hijo Jesucristo, que ha vuelto del abismo, y para nosotros debe brillar sereno, que brille sereno la figura de este Cristo, Hijo de Dios, para todo el linaje humano. Esto nada más, pues, como un discurso introductorio del valor tan importante que tiene para nosotros el cirio pascual. Marcos 16, del 9 al 15, es una especie de catecismo de la resurrección. ¿Quieres tú saber qué pasó en la resurrección de nuestro Señor? Agárrate tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 9 al 15. ¿Qué nos narra ahí? La triple aparición. Se le apareció a Magdalena, se le apareció a los discípulos que iban a una aldea, suponemos que es Emaús, y tercero, se apareció en el cenáculo a los 11. ¿Qué hay detrás de estas tres apariciones? ¿O cuál es el señalamiento que nuestro Señor le hace a los discípulos detrás de estas tres apariciones? Primera aparición, se le apareció a Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Magdalena fue con los 11 que estaban llorando. No acabamos de escuchar en el pregón pascual: alégrense porque Cristo ha vencido a la muerte. ¿Cuántos de nosotros que celebramos la Pascua nos aferramos a la tumba? ¿Cuántos de nosotros que celebramos la Pascua seguimos llorándole a la muerte? Pues María Magdalena, de la que salieron 7 demonios, fue al cenáculo y encontró a los 11 llorando. Y les dijo que había encontrado al resucitado y no le creyeron. Segunda aparición, los discípulos que van a una aldea que suponemos que es Emaús, regresan al cenáculo y le dicen a los 11 que vieron al resucitado. ¿Y qué creen que hicieron los 11? Tampoco le creyeron. Entonces viene la tercera aparición. Y en la tercera aparición, Jesús se hizo presente en medio de ellos y se sentó a la mesa. ¿Pero qué creen que pasó en la tercera aparición? Les echó en cara su incredulidad. ¿Cómo es posible que, habiendo tenido el testimonio de Magdalena, que habiendo tenido el testimonio de 2 discípulos que iban a Emaús,
no han creído. Y Jesús, en esa tercera aparición, les echó en cara su incredulidad, porque no le creyeron a sus hermanos que afirman haber visto al resucitado. Dice un escritor cristiano del siglo III, Tertuliano. Tertuliano nos ha dejado esta enseñanza. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial en la fe cristiana. Si tú dices, yo no creo en la resurrección de los muertos, ten cuidado, porque no vaya a ser que ni cristiano seas. A veces decimos, ser cristiano es creer en Cristo, y decimos bien, pero nos quedamos a medias, porque siguiendo a Tertuliano, nosotros debiéramos de decir, ser cristiano es creer en Cristo, el crucificado que ha resucitado. Eso es verdaderamente ser cristiano. ¿Por qué? Porque la resurrección de los muertos es nuestra esperanza de los cristianos. Dice Tertuliano, somos cristianos por creer en la resurrección. Y entonces la pregunta es evidente. ¿Por qué los discípulos, los 11 que caminaron con Jesús, que vieron la multiplicación de los panes, que algunos de ellos estuvieron en el huerto de los olivos o en el monte Tabor, no creen? ¿Por qué la incredulidad? ¿Por qué muchos de nuestros creyentes que no se atreven siquiera a decir que no creen en la resurrección? ¿Por qué? En primer lugar, porque casi no se aborda el tema. Y si se aborda el tema de la resurrección, se hace de manera superficial. Ustedes vean a nuestros cristianos, a todos los que celebraron la Cuaresma, a todos los que vivieron el Vía Crucis, a todos los que vinieron a los oficios de Semana Santa, a todos los que celebraron la Vigilia Pascual. ¿Cuántos de ellos traen en la boca el tema de la resurrección? Ya se acabó, como si se hubiera acabado una fiesta y como el sacerdote ya no abrió la iglesia, pues ya el tema se ha dado por terminado. Casi no se toca el tema de la resurrección. Y otra realidad que también influye, cuando hablamos de resurrección, nuestro entendimiento humano nos empuja a buscar prodigios grandiosos, como el caso del monte Tabor en la Transfiguración. En el monte Tabor, Jesús resplandeció con vestiduras blancas como la nieve, y incluso la narración del pregón pascual que acabamos de recordar nos lo recuerda. Aquel que resurgió de las tinieblas, aquel que ha vencido a la muerte. ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo te imaginas que se hiciera presente? Pues de una manera gloriosa, llena de luz. Y sin embargo, María Magdalena lo confunde con un jardinero. Los discípulos de Emaús lo tratan como el mayor ignorante. Los apóstoles lo toman como un pescador jubilado. ¿Eso es el resucitado? Eso es el resucitado. Un Señor que nos dice, vengan, aquí hay unas brasas, o que se acerca en medio de ellos en el cenáculo para que le ofrezcan un poco de pescado asado. Y por eso también es muy difícil creer en la resurrección. El único, fíjense nada más qué contraste, el único que ha vuelto de los infiernos, el único que ha vencido a la muerte, el único que surge del abismo, porque decimos en el pregón pascual, Cristo asciende victorioso del abismo, se presenta como un jardinero, se presenta como un jubilado, se presenta con radical modestia, se presenta en medio de ellos sin luces, sin trompetas, en total familiaridad. Claro, por eso no creen en él. Y saluda como saluda a todo judío,
Shalom, que significa la paz. ¿Y saben por qué Jesús se presenta con tal sencillez, con tal modestia, con tal humildad? Primero, hay algo mejor que presentarse con luces, con nubes, con cosas extraordinarias. Sí, de eso se trata la resurrección. Iluminar desde lo ordinario, iluminar desde lo interior. Ese es el verdadero fundamento de la resurrección. Tú puedes estarte comiendo un pescado, tú puedes estar cortando un jardín, tú puedes estar sentado a la mesa, pero si tú tienes una vida de resurrección, ese momento que tú compartes con los tuyos tiene que tener un cambio radical desde el interior que fundamenta esa reunión. El Señor no quiso molestar. El Señor llegó humildemente a presentarse entre los suyos. Tal vez por eso es bien difícil comprender la resurrección. Qué noche tan dichosa, decíamos en el pregón pascual, en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Oye, a ver, espéreme. Pues ¿cómo que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino, si este hombre se presenta de manera sencilla? Se presenta de manera sencilla para que nosotros apreciemos que el que resucitó es el crucificado. Y el crucificado nos dice, no se queden en la tumba, no se queden llorándole a los muertos, vayan a Galilea para que vuelvan a hacer la experiencia de fe. De Galilea de los paganos hacia Jerusalén, pasando por el Calvario. Ahí sí que me encontrarán. Vuelvan a vivir el Evangelio desde el comienzo. Porque miren, nadie llega a lo invisible si antes no pasa por el mundo visible. Nadie llega a lo extraordinario si no se toma en serio lo ordinario. ¿Ya vieron por qué Jesús actúa de esa manera? Nadie llega a la experiencia del resucitado si antes no se toma en serio al hombre terreno. Terminamos diciendo, Jesús multiplicó los panes y los peces para enseñarnos lo valioso que es tener un pan que comer. Jesús nos enseñó lo valioso que es poder caminar, poder sentarse a tomar el sol, poder respirar aire puro. ¿Hay algo más hermoso que eso en nuestra vida? ¿Quién dice que es valioso y que no es valioso? ¿A poco no es valioso salir al campo, poder caminar, respirar aire puro? ¿Y saben por qué? Porque el Redentor, cuando vino a salvarnos, no podría eclipsar al Creador. ¿Se dan cuenta? La obra del Redentor no puede ser más grande que la obra del Creador, sino el Redentor viene a perfeccionar lo que hizo el Creador. Y si el Creador hizo el aire, la tierra, el poder caminar, el poder tomar el sol, la redención nos debe permitir que eso ordinario se vuelva algo extraordinario. Lo grandioso no son los prodigios, lo grandioso es la modestia y la humildad con que el resucitado se hace presente en medio de nosotros. Viene a salvar lo que su Padre ha creado, y si su Padre lo ha creado, ¿cómo lo podría desperdiciar? Algunos dicen, es que en la cruz Él se hizo muy visible y en la resurrección se esconde. No entiendo cómo un Dios se hace ostentoso en la cruz y se hace escondido en la gloria. La respuesta es muy sencilla. Todos experimentamos la cruz y todos podemos sensibilizarnos en el camino de cruz y todos podemos dar una respuesta de amor a través de la vida de cruz. En cambio, si se presentara con luces magnífico en su resurrección, intimidaría nuestro amor. Y en vez de dar una respuesta de amor,
daríamos una respuesta incluso de miedo, impondría a su resurrección y en vez de despertar amor, despertaría miedo. El resucitado tiene una figura en Apocalipsis 3:20, que está un Jesús afuera de una puerta y nos dice: miren que toco a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y quiere abrir, entraré y cenaré con él. Eso es el resucitado. No se impone, es discreto, no aplasta nuestra libertad, sino busca despertarla, porque él dijo: mis ovejas escuchan mi voz. Y las primeras ovejas de Jesús son las mujeres con las que Dios vence al demonio, las mujeres que tienen una capacidad poderosa para transmitir la fe, las mujeres que tienen una capacidad grande de convencimiento. Que nosotros también sepamos escuchar la voz del Señor y podamos vivir en este tiempo de Pascua una vida de resurrección. Que así sea.